Bueno, muy bien. El tema de hoy es el algoritmo de Huffman, que bueno, es un algoritmo de compresión de información, ¿sí? Si la información que vamos a comprimir está en un archivo, entonces con este algoritmo podemos comprimir un archivo, ¿sí? Ahora vamos a ver el algoritmo paso a paso cómo funciona, pero podríamos resumir en que, bueno, ¿cómo comprime la información? Básicamente la información se comprime porque el algoritmo lo que hace o lo que permite es recodificar a cada uno de los bytes que componen esa fuente de información, ¿sí? Cada byte, ustedes saben, bueno, un byte son 8 bits. Entonces, un byte admite diferentes combinaciones de esos bits. ¿Cuántas combinaciones? 256. O sea, todos los 8 bits en 0. 7 bits en 0, 1 en 1. Y así. Voy jugando con los bits. Son 256 combinaciones. ¿Está bien? Cada byte admite digamos, se codifica en 8 bits. Pero el algoritmo lo que hace es, bueno, analizar cuáles son los bytes que más veces aparecen en el archivo. Por ejemplo, un carácter A se codifica con el número 65, 001, 00001, una cosa así, ¿no? El carácter A. Bueno, si el carácter A aparece un montonazo de veces en el archivo, y es el que más veces aparece, tiene mayor probabilidad de ocurrencia, entonces el algoritmo dice, bueno, este carácter A aparece un montón de veces. Voy a ver si puedo asignarle, o si puedo recodificarlo con menos de 8 bits. Ponele que le encuentre una combinación de bits de 5 bits para codificar la A. Entonces, cada vez que aparece la A, estamos ahorrando 3 bits. De eso se trata. ¿Está bien? O sea que en definitiva, el algoritmo trabaja con la probabilidad de ocurrencia de cada carácter. Busca cómo asignarle códigos más cortos, tan cortos como sea posible, en función de la mayor cantidad de veces que aparece cada carácter. Y para los caracteres que aparecen con menor probabilidad, supongamos un texto en español, la A, bueno, seguro va a aparecer un montón de veces. Imagínense un cuento, Harry Potter escrito en texto, imagínense así, ¿sí? ¿Cuántas veces va a aparecer la A? Y bueno, si está en español, un montón de veces, porque conocemos el lenguaje, sabemos que la A va a aparecer un montón de veces. ¿Y cuántas veces va a aparecer la W en el cuento Harry Potter en español? ¿Cuántas veces va a aparecer la W? Y casi ninguna, salvo que no sé si habrá algún personaje que se llame Walter o que tome whisky, la W no va a aparecer. O la C, la X, la Y son, bueno, menos probables que la A o la O o la B, ¿entienden? Entonces, a los bytes que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, de aparecer, el algoritmo les asigna un código de bits más corto. Y para los que son menos probables, bueno, deja códigos más largos. En el balance total se gana y se comprime. ¿Se entiende de qué se trata el algoritmo? Bueno, o sea, como lo que hace el algoritmo es recodificar a cada uno de los bytes del archivo y recodificarlos en función de la cantidad de veces que aparece cada byte o cada carácter, entonces el algoritmo empieza recorriendo el archivo y contando cuántas veces aparece cada byte, ¿sí? Si tenemos que contar cuántas veces aparece cada byte, ¿cuántos contadores precisamos? ¿La cantidad? Bueno, ¿exactamente cuántos? Sí sabemos. ¿Cuántos contadores precisos? Si quiero saber cuántas veces aparece cada byte. ¿Cuántos bytes diferentes puede haber? 256. O sea, un array de 256, o sea, de 0 a 255 contadores. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, miren, yo acá tengo un texto, que es el que me gusta usar, se me ocurrió una vez y quedó, este texto, ¿no? ¿Cómo come Cocorito, come como cosmonauta? Una tontería, ¿sí? Pero bueno, no sé, quedó ahí. Bueno, en este texto, imagínense que agarro el Notepad
escribo esto, ni un espacio de más, ni un enter de más, nada. Lo escribo y lo grabo. ¿Qué cantidad de bytes ocupa en el disco este archivo? Bueno, estás contando cuántos caracteres hay. 39. ¿Está bien? O sea, tantos bytes como caracteres tiene el archivo, o el texto en realidad. ¿Sí? Bueno, perfecto. Pero a simple vista, ahí nomás viendo el texto, hay caracteres que aparecen con mayor cantidad de veces que otros. ¿Cuál, de un vistazo, cuál aparece más veces? La O, la C, la M. La M, sí. ¿Está bien? Y hay otros que aparecen muy pocas veces o una única vez. La I, por ejemplo. La S creo que también. ¿No? La T. Entonces, el algoritmo, así como esto linealmente ocupa 39 bytes, porque cada carácter va a ocupar 8 bits en el archivo, ¿me siguen? Bueno, el algoritmo va a ver si a los caracteres más frecuentes puede representarlos con menos de 8 bits. Y ahí empieza a comprimir. ¿Está bien? Supongamos. Bueno, los más frecuentes evidentemente son la O, la M y la C. En ese texto. ¿Sí? Entonces supongamos que de alguna manera, ahora justamente el que asigna los códigos es el algoritmo. Pero bueno, todavía no vimos el algoritmo. Supongamos que de alguna manera yo consigo estos códigos, o yo mismo digo, bueno, miren, ¿saben qué? A la O, en vez de representarla con 8 bits, que son el ASCII de la O, a la O la voy a representar con 2 bits, con el 0 y el 1. Ahora lo hardcodeo yo, después me lo va a dar el algoritmo, insisto. ¿Sí? Supongamos que a la O digo, no, ¿sabes qué? En vez de el ASCII de la O, no, 01, cada vez que aparezca una O. Y a la M, 001. Y a la C, 000. Bueno, siendo así, el archivo que empezaba como, come, ¿se acuerdan? Las 3 primeras letras, los 3 primeros bytes, serían la C, 000. ¿Está bien? La O, 01, la M, 001. O sea que lo que antes ocupaba 3 bytes, ahora ocupa un solo byte. ¿Está bien? Ya comprimí. Pero bueno, yo tengo una diversidad de 256 posibilidades, digamos. O sea, 256 diferentes combinaciones para cada byte. ¿Me siguen? Entonces tengo que, bueno, en función de cuán frecuente es cada una de esas combinaciones, recalcular los códigos. Porque además los códigos, por ejemplo, miren, si este empieza con 01, ningún otro empieza con 01. Porque si no, si acá tuviera 011, por ejemplo, al leer los primeros 2 bits, me creo que es una O. O sea que además las combinaciones de los códigos que yo voy a reasignar tienen que ser únicas. ¿Está bien? No es fácil. Entonces, ¿quién lo hace? Bueno, el algoritmo resuelve ese problema. ¿Está bien? Bueno, perfecto. O sea que es un algoritmo, bueno, paso a paso, digamos. Estos son los pasos, 4 pasos o 5 pasos que hay que aplicar para poder resolver el problema de cómo recodificar con menor a los bits o los bytes que componen una fuente de información y ocupar menos. ¿Está bien? El paso 1, bueno, ya lo habíamos hablado, en realidad es recorrer ese archivo o recorrer esa fuente de información. ¿Para qué? Para contar cuántas veces aparece cada byte. ¿Sí? O sea, ¿cómo se resuelve? Bueno, fácil, con un array de 256 posiciones. Fíjense, acá es una tabla en realidad, donde yo tengo el carácter y el contador. Esto es bien algoritmos 1, digamos, o sea, bien básico. En realidad el carácter ni siquiera es necesario. O sea, esta columna, o sea, empieza acá y sigue acá, ¿no? Esta columna no es necesario, no se necesita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo índice de acceso al array es el ASCII del carácter, con lo cual es redundante. Pero yo lo puse para, bueno, a nivel de documentación, digamos, para que veamos y sepamos. Pero fíjense que en la posición 65 está la A, con lo cual es obvio que la columna del carácter no hace falta. Sí hace falta la columna del contador, pues lo que yo quiero es, recorro el archivo,
agarro un byte, ese byte tiene el valor numérico. Bueno, en la posición del array que indica ese valor numérico, sumo 1. Cuando termino de recorrer ese archivo, ¿qué tengo acá? ¿Cuántas veces aparece cada byte? Muchos van a aparecer en 0. ¿Sí? Bueno, perfecto. Paso 1 es bastante simple. Paso 2. Tengo que armar una lista enlazada ordenada. Una lista enlazada ordenada. ¿Ordenada con qué criterio? Bueno, de menor a mayor, en función de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los bytes que aparecen. Los que no aparecen no me interesan. Una lista enlazada, ordenada, de menor a mayor, en función de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los bytes que aparecieron en el archivo, ¿sí? O sea que fíjense, los menos frecuentes, que eran la I, la N, la R, la S, ¿sí?, van al principio, y el más frecuente, que era la O, está al final. Y los casi más frecuentes, que eran la M y la C, también están por el final. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los que ocurren igual cantidad de veces, como la I, la N, la R, la S? Bueno, entonces, si 2 bytes aparecen con igual, digamos, aparecen igual cantidad de veces, el criterio va a ser, bueno, digamos, ascendente por el código del byte, o lo que es lo mismo, por el código ASCII. Por eso, la I y la N y la R, bueno, la S y la U, aparecen una vez cada uno. Pero la I está primero, porque el ASCII de la I, o sea, la combinación del byte que representa la I, es menor que el ASCII, digamos, de la I es menor que el ASCII de la N. Y son menor que el ASCII de la R y así. Luego viene la A, porque tiene aparece 2 veces, cuando todos estos aparecían solo una vez. Pero la A va antes que la E, que también aparece 2 veces, porque el ASCII de la A es menor que el ASCII de la E, y el ASCII de la E que es menor que el ASCII de la T, y así. ¿Sí? O sea que el paso 2, fácil también. ¿Me siguen? Perfecto. Fíjense que el nodo para armar esta lista es un nodo, bueno, no es el típico nodo de la lista enlazada. En realidad, hasta acá, o sea, la parte de arriba sí sería un nodo de la lista enlazada. Guardo el carácter, o el código ASCII en realidad, que es lo mismo, o sea, un byte, n, que sería la cantidad de veces que ocurre ese byte, ¿me siguen? Y un puntero al siguiente nodo. O sea, hasta ahí la lista enlazada. Pero además, el nodo tiene un puntero a un hijo izquierdo y un puntero a un hijo derecho. Que al inicio no lo uso. O sea, imagínense que esta lista tiene izquierdo y derecho, cada nodo, todos lo tienen en null. Al principio no lo uso. Pero el hecho de tener un puntero a algo izquierdo, a un hijo izquierdo, y un puntero a un hijo derecho, me va a permitir pasar al próximo paso del algoritmo, que consiste en convertir, progresivamente, ahora vamos a ver cómo, convertir a esta lista enlazada en un árbol binario. Como es un árbol binario, cada nodo tiene que tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Sí? O sea que el próximo paso del algoritmo es, bueno, agarro esta lista enlazada y la convierto en un árbol binario. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo convierto una lista enlazada en un árbol binario? Fíjense que la lista empezaba con INRS, ¿no? INRS. Para convertir esta lista en un árbol binario, lo que hago es, saco los primeros 2 nodos. Y N ya no están acá, ¿ven? Ahora arranca de R, digamos. Desenlazo, pero no los anulo, desenlazo, o sea, no los libero, digamos. Desenlazo los primeros 2 nodos y los uso para crear un pequeño árbol binario con un nuevo nodo como padre de estos 2. Al nuevo nodo, al carácter, lo voy a llamar, o al byte, lo voy a llamar asterisco 1. No me interesa, cualquier verdura. Yo le pongo asterisco 1. ¿Sí? Como hijo izquierdo de este nuevo nodo, que yo llamo asterisco 1, como hijo izquierdo, pongo de los 2 que saqué al más frecuente. O sea, al segundo lo pongo como hijo izquierdo. Al primero, que era la I, fíjense, I, N, o sea, N, I, cuando estaban en la lista,
estaban I, N, ¿ven? O sea, el menos frecuente era la I. Bueno, la I entonces aparece como hijo derecho. El menos frecuente aparece como hijo derecho. Y el más frecuente, de los dos que saqué, ¿está bien? Lo pongo como hijo izquierdo. Y hago un nuevo nodo. ¿Y qué hago con este nuevo nodo? Lo inserto en la lista enlazada. O sea que saco 2, meto 1. ¿Y con qué criterio lo inserto en la lista enlazada? Bueno, con el criterio que veníamos usando. Ordenado de menor a mayor por la probabilidad de ocurrencia. Fíjense que la probabilidad de ocurrencia del nuevo nodo, que es ficticio, porque yo lo acabo de crear, la probabilidad tiene que ser la suma de las probabilidades de los hijos. Como acá cada uno de los hijos tiene 1, entonces asterisco 1 le asigno la probabilidad 2. ¿Y cómo inserto asterisco 1 en la lista? Bueno, después de todos los 1, evidentemente, porque va ordenado de menor a mayor por probabilidad. Entonces tengo 1, 1, 1, 1. Acá está la A. Tiene 2. La E tiene 2. La T tiene 2. ¿Sí? Pero, ¿y dónde encaja asterisco 1? Bueno, vamos a aceptar entonces que los asterisco algo, asterisco 1, después vendrá asterisco 2 y así, que los asterisco algo son mayor, el ASCII de los asterisco algo son mayor que cualquiera de todos los otros ASCII. Así que bueno, acá tenemos la A con 2, la E con 2, la T con 2, después viene 5, o sea que el asterisco 1 va a ir entre T y E, y el espacio. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo hasta acá? Y fíjense que, claro, yo inserté asterisco 1, pero de asterisco 1 cuelgan los que yo había sacado del inicio de la lista. O sea que esto no es un árbol, pero de a poco se va a empezar a convertir. ¿Sí? Repito el proceso. Ahora, ¿quién sale? Sale R y S. O sea que la lista queda en U. ¿Ven? Sale R y S. Hago un nuevo. R y S los dos tenían 1. Con lo cual hago un nuevo nodo que va a tener a R y a S como hijos, derecho e izquierdo respectivamente. Y también lo voy a insertar, como era 2, lo voy a insertar al final de todos los dos. Incluso después de asterisco 1, porque asterisco 2 vamos a aceptar que es mayor que asterisco 1. O sea, tiene probabilidad 2, este también, este también, este también. Entonces, ¿quién manda? Manda el ASCII. Y los asterisco algo son mayores que todos los ASCII, que todos los asterisco algo menor, vamos a decirlo así. ¿Me siguen? Bueno, perfecto. O sea, ¿es un árbol? Y no. Pero bueno, si yo voy repitiendo el proceso, saco 2, meto 1, saco 2, meto 1. En algún momento voy a sacar este y este. En algún momento voy a sacar este y así. Bueno, si yo voy repitiendo el proceso, la lista termina convirtiéndose, y en este caso en particular, termina convirtiéndose en este árbol. ¿Sí? Que este árbol además tiene algunas particularidades. Fíjense, primero, los caracteres reales del archivo, los verdaderos caracteres reales quedaron en las hojas. C, M, O, espacio, S, R, ¿no? Porque en los vértices quedaron asterisco 1, asterisco 2, que son ficticios, no me interesan. ¿Está bien? Tiene otra particularidad, y esta es la que más nos interesa. Los caracteres más probables, es decir, los que tienen mayor probabilidad, los que aparecían más veces en el archivo, están ubicados más cerca de la raíz del árbol. Por ejemplo, la O. En cambio, todos los de 1 están al final. Y los que aparecían más o menos están por el medio. Por ejemplo, el espacio, miren, ¿ven? Está abajo de la O, pero arriba de los de 1. Tiene esa particularidad. Y otra particularidad que tiene este árbol es que si está bien armado, la probabilidad de ocurrencia de la raíz tiene que coincidir con la longitud original del archivo, que eran 39. Si está mal armado, eso no va a ser, digamos, no va a coincidir y el árbol no va a servir para nada, digo, o sea, no va a tener, no nos va a dar ninguna utilidad. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Perfecto. El próximo paso es asignar los códigos Huffman. Es decir, el árbol me da el código Huffman
para cada uno de los caracteres que componían el archivo. El árbol me da el código Huffman para cada uno de los caracteres que componían el archivo. Bueno, ¿cómo puede ser que el árbol me dé eso? Bueno, miren, es muy fácil. Yo arranco desde la raíz, ¿sí? Entonces, hacia la izquierda, un 0. Entonces, yo arranco desde la raíz. Cada vez que me muevo hacia la izquierda, cuento un 0. Cada vez que me muevo hacia la derecha, cuento un 1. Entonces, el código es el camino hasta llegar a la hoja que quiero codificar. Por ejemplo, vamos a llegar hasta la M. 0, 0, 1. Ese es el código para la M. Con 3 bits, codifico la M. Antes la codificaba con 8. Ahora, este árbol me está diciendo, podés usar 3 bits nada más. ¿Sí? Y la R sería 0, no, por acá, 1, 0, 1, 0, 1. Más bits, porque la R es menos probable que la M. Usé un código más largo, igual de menos de 8 bits. O sea que igual me sirve. Y la O, 0, 1. O sea, de vuelta, 0, 1. Porque es el más probable. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo los números? Que yo me, digamos, o sea, vos fíjate, los caracteres del archivo quedaron en las hojas del árbol, ¿sí? El árbol está armado de forma tal que el camino hacia la hoja me da el código Huffman. El camino hacia la hoja es el código Huffman, que es un código binario. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se compone el código? ¿Cómo se forma? Bueno, es re fácil. Ponele, si yo quiero venir hasta la M, tengo que hacer un camino. Paso por acá y paso por acá. Cada vez que yo en el camino voy decidiendo, izquierda o derecha. Cada vez que yo me muevo hacia la izquierda, el código que estoy formando suma un 0. Y cada vez que me muevo hacia la derecha, el código que estoy formando suma un 1. O sea que para llegar a la M, esto sería 0, 0, 1. El código Huffman que le corresponde a la M es 001. Pero ojo, en este archivo, en este caso, ¿en otro caso va a ser también 001? No. ¿De qué va a depender? De la probabilidad de ocurrencia de la M y de la probabilidad de todos los demás. ¿Está bien? Bueno, alguien me criticó que me pongo y me saco los anteojos demasiado y que eso marea. Pero bueno, qué sé yo, es como un toque que tengo así. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos cómo asignar el código Huffman a cada uno de los, ¿no? de los caracteres del archivo. Bueno, en realidad, ahora habría que ir a la tabla y agregarle una columna a la tabla. Esta columna ya sabemos que no tiene ningún sentido, ¿no? Está solo a nivel de documentación. ¿Por qué? Porque el carácter coincide con el ASCII, con lo cual, perdón, el carácter es el ASCII y el ASCII es el índice en el array. O sea que, otra vez les digo, la A, el ASCII es 65, está en la posición 65. O sea que no tiene ningún sentido esta columna. Pero ahora sí, le agregamos esta columna. O sea, yo tengo que recorrer el árbol, pasar por todas las hojas, de alguna manera ir, como, digamos, recopilando el camino que voy haciendo para ir guardándome los 1, 0, 0, 1, lo que sea. De ese modo, obtener el código Huffman para cada uno de los caracteres, bueno, y metérselo acá al costadito a cada contador. ¿Está bien? ¿Y esta columna de qué tipo de dato puede ser? ¿Cuál sería el tipo para esta columna? O sea, esta es una array de estructuras, evidentemente. ¿Cuál sería el tipo de dato del campo código? ¿Se lo puede hacer fácil o se lo puede hacer difícil también? Sí, fácil. ¿Fácil cuál sería? No, esa es la difícil. ¿Cuál sería fácil? Esa es más difícil todavía. Más difícil todavía. Pará, ¿no puedes hacer una string y ya? 1, 0, esa, ¿por qué se complican? Bueno, listo.
Perfecto. ¿Cómo comprime el algoritmo? Porque hasta ahora vimos cómo recodificar, a cada uno de los bytes que componen al archivo o a la fuente de información. ¿Cómo se comprime? Bueno, ahora tenemos que volver a recorrer el archivo original. ¿Para qué? Para reescribirlo con esos códigos. En realidad para generar uno nuevo, pero con los nuevos códigos. Con lo cual, pero fíjense, yo vuelvo a recorrer el archivo original, que era como, come y así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, agarro una C, el primer byte, es una C. Yo tengo que ir a mi tabla, ¿sí? Y ver por qué tengo que reemplazar esos 8 bits que eran el número 67, porque las que C es el 67, ¿está bien? Esos 8 bits tengo que reemplazarlos por 000, ¿está bien? ¿Y cómo obtengo ese 000? Lo tengo en la tabla, accediendo en la posición 67, en el ASCII o en el código del byte. ¿Me siguen? El tema es, ¿cómo grabo 000 en un archivo? Porque yo puedo grabar un byte, pero puedo grabar 3 bits. Yo sí puedo grabar 8, hasta ahí está todo bien, pero ¿puedo grabar 3? No. ¿Y se soluciona? ¿Hay forma de grabar bit por bit en un archivo? Y bueno, y si no hay, la tenemos que inventar. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo podemos grabar bit por bit en un archivo? A ver. Acá dice que lo haga, no dice cómo tenés que hacerlo. Y no, si lo transformás en un char grabaste 8. Por eso, juntaste la C, la bola M y grabaste 8. Bueno, está bien. Está bien. Para hacerlo fácil, yo quiero tener una visión de archivo de bits, no de archivo de bytes. ¿Cómo podría tener? O sea, quiero tener dos métodos o dos funciones. Grabar bit, leer bit. ¿Puedo? Bueno, de alguna manera sí. ¿Cómo sería? Y fácil, mirá. Yo tengo la función grabar bit. ¿Qué recibe? Un int, 1 o 0. ¿Está bien? Entonces, invoco a grabar bit. Toma, grabamos un 1. La función dice, listo, quédate tranquilo, lo grabé. En realidad no lo grabó. ¿Qué hizo con ese 1? Lo guardó. Ahora le digo, grabate este 0. Sí, macanudo, me dice la función. En realidad no lo grabó. ¿Qué hizo con ese? Lo guardó también, al lado del 1. ¿Y así cuántas veces va a estar guardando lo que yo le digo? 8. Cuando la función se encuentra con que guardó 8 bits que yo le di, ahí va al archivo y graba los 8. Bueno, ¿está bien? Y para leer, porque esto es para comprimir, pero después voy a querer descomprimir. Bueno, el proceso va a ser igual, pero al revés. Voy a tener que leer bit por bit. ¿Puedo leer de a un bit de un archivo? Y no, pero ¿puedo dar la idea de que leo bit por bit? Sí, ¿cómo? Leo 8, o sea, yo le digo a la función leer bit, read bit. La función dice, bueno, ok, va y agarra 8, menos no puede agarrar. Y de esos 8, agarra el primero y te dice, toma. Digo, dame otro bit. No vuelve al archivo, porque ya tiene todavía 7 más para entregar. Entonces, agarra el segundo, y así, cuando entregó 8 bits, al noveno, va al archivo, agarra 8 más, y me da el primero y así. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, yo, digamos, estoy reescribiendo, o recodificando, mejor dicho, caracteres que eran todos fijos, de 8 bits, y acá estoy cambiándolos por longitudes que son variables. Algunos tendrán 3 bits, otros tendrán 8, otros tendrán 5, otros tendrán 14, qué sé yo. ¿Me siguen? Con lo cual, no necesariamente la cantidad de bits que yo voy a terminar grabando en el archivo, no necesariamente esa cantidad de bits va a ser múltiplo de 8. O sea que es probable que no haya la función que graba bit por bit, es probable que no termine con los 8 justitos para ir y grabar en el archivo. A lo mejor yo le dije, toma, graba este bit, graba este, juntó 5, faltan 3 bits y se quedaron ahí. Bueno, en ese caso, ¿qué pasa? Y bueno, tengo que completar con ceros. Eso se llama flush. Yo le digo, mira, hasta acá llegué. Flush.
¿El flush qué hace? Bueno, te quedaron todavía 3 bits, te completa con 3 ceros y te graba el último byte a medias completado con ceros que son ficticios. Pero el problema es cuando yo quiera descomprimir, y acá se los pregunto a ustedes, cuando yo quiera descomprimir esos últimos hipotéticos 3 ceros que grabé ficticios, ¿cómo me voy a dar cuenta que en realidad son verdura? No existe esa ruta en el árbol. ¿Cómo? No existe esa ruta en el árbol. Cero. En realidad no es que no existe, en realidad yo me voy a ir moviendo por el árbol y me van a dejar a mitad de camino. Y además, y de un camino además que no me vaya a ningún lado. Bueno, ¿cómo se puede resolver? Por el tamaño del archivo. Con lo cual, a ver, para generar el nuevo archivo comprimido, ya lo vimos, no hay problema. Pero para poderlo descomprimir, yo voy a necesitar, primero, de alguna manera, tener el árbol. Ahora vamos a ver por qué. Voy a necesitar el árbol. Y además voy a necesitar el tamaño original del archivo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El proceso de decodificación. ¿Sí? De algún modo, yo, ahora vamos a ver cómo lo vamos a lograr, de algún modo yo tengo que disponer del árbol que usé para codificar el archivo. ¿Me siguen? Para comprimirlo. Si ese árbol yo no lo tengo, entonces el archivo, o mejor dicho, la información que está en el archivo comprimido, ya no se puede volver a abrir. O no se puede volver a interpretar. ¿Está bien? Así como, pero supongamos que yo tengo el árbol. Para descomprimir, bueno, de algún modo tengo el árbol. ¿Está bien? Corto un poquito que quiero tener el árbol y el archivo. Así podemos ir viendo cómo es el proceso. Bueno, fíjense. O sea, lo armé de modo tal que podamos ver el archivo, o sea, nuestro archivo ahora comprimido sería esto, ¿no? El primer byte y el segundo byte, por lo menos, del archivo. Fíjense que en el primer byte, en un solo byte, yo ya metí 3 caracteres del archivo original. Y en el segundo byte, metí otros 3 caracteres. O sea, lo que antes eran 6 bytes, ahora son solo 2. Ocupa, ¿cuánto? El 30%, ¿sí? Del archivo original. Bueno, entonces, claro, ¿cómo descomprimo? Bueno, yo tengo el árbol, de algún modo el árbol lo voy a tener que reconstituir, y tengo el archivo original que para nosotros va a ser este, 0, 0, 0, o es lo mismo acá, lo miro de acá que se ve un poquito mejor, ¿sí? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Está bien? Ese es el archivo original. Yo lo voy a leer bit por bit. Entonces, fíjense, leo el primer bit, un 0. Yo siempre me voy a parar en la raíz del árbol. Entonces, el bit que leo, lo que hace es decirme por qué rama tomar. 0 era a la izquierda, 1 era a la derecha, ¿no? Entonces, yo me paro acá en la raíz. Leo, bueno, de acá lo tomo. Leo un 0, o sea que me tengo que mover acá. ¿Sí? Estoy acá. Leo el próximo, es un 0, o sea que sé que me tengo que mover acá. Estoy acá. Leo el próximo, es un 0, entonces sé que me tengo que mover acá. Y como llegué a una hoja, ya sé que tengo que parar, porque ya decodifiqué el primer carácter. O lo que es lo mismo, el primer byte. Decodifiqué una C. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí sigo. Estábamos acá, ¿no? En este. Me paro en la raíz, estaba en este. Leo un 0, con lo cual me muevo acá, estoy acá. Luego leo un 1, con lo cual me muevo acá. Y ahí, como llego a una hoja, sé que tengo que parar. Ya decodifiqué. Cada vez que llego a una hoja, significa que decodifiqué un byte. Entonces ya tenemos la C, ahora tenemos la O, y está bien porque esto era C, O, como, come, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Bueno, perfecto. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que yo llego a una hoja, vuelvo a la raíz y sigo leyendo bit por bit. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si yo voy leyendo bit por bit, me voy moviendo, qué sé yo, y de repente ponele que llegué hasta el último bit y me dejó acá, digamos? Bueno, entonces les decía, ¿qué pasa si yo leo, llego hasta el último bit? Este no es el último bit, porque esto sigue para ahí, pero supongamos que este es el último bit. Llego al último bit, me fui moviendo, qué sé yo,
Y el tipo me dejó acá, ponele, o acá me dejó. Me dejó a mitad de camino. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? Significa que estuve leyendo los bits que eran el relleno porque no llegué a completar un múltiplo de 8. Eso no debería suceder. ¿Y cómo lo evito? Contando cuántos bytes fui decodificando, y esa cantidad que yo cuento tiene que coincidir con la cantidad original de bytes que codifiqué. Entonces puede ser que queden bits, pero yo los tengo que ignorar. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ya sabemos cómo comprimir, cómo descomprimir, y tenemos que ver cómo sería el programa que quiero que, que desarrollen. ¿Está bien? Entonces, yo quiero que ustedes hagan un programa que implemente este algoritmo, ¿sí?, de la siguiente manera. Pónganle el nombre que quieran al programa, no importa, compresor, bueno, qué sé yo. La cuestión es que en línea de comando va a recibir el nombre del archivo que voy a comprimir. Por ejemplo, dibujo.bmp. ¿Sí? Bueno, procesa ese archivo y la salida tiene que ser un archivo comprimido que le vamos a poner dibujo.mp, o sea, el mismo nombre, .huf, para, bueno, sabemos que es el comprimido. Pero en cambio, yo invoco al mismo programa, pero le paso un archivo que termina con .huf. Adentro hacen un if, así no hacemos dos programas. Si el archivo termina con .huf, en vez de comprimir, descomprimo. En cualquier otro caso, comprimo. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Está bien? Entonces, el tema es qué estructura debería tener el archivo .huf. ¿Por qué digo qué estructura tiene que tener ese archivo? Porque bueno, por un lado va a tener todo el archivo, o sea, toda la información original, pero comprimida, recodificada. Pero además, ¿qué tengo que estar guardando ahí? El árbol y la cantidad de caracteres de la fuente original. ¿Sí? Entonces, bueno, ese archivo no solo tiene, digamos, la información comprimida, sino que tiene además más cosas. O sea que la estructura del archivo comprimido tiene al inicio el árbol, que va a estar representado por T registros, de esta estructura, o sea, con este formato que estamos viendo acá. T registros, donde T es la cantidad de bytes diferentes que encontramos en el archivo. Que en el caso de cómo come Cocorito, ¿cuánto sería T? 11. Porque llegamos hasta asterisco 11. ¿Sí? Eran 11 bytes diferentes, 39 era la cantidad de bytes totales. ¿Sí? Es decir, que cada registro, esto no está optimizado, está, bueno, planteado de un modo que sea didáctico y más o menos fácil de ver para poderlo implementar fácil, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si el archivo es chico y comprime mucho, si el archivo es chico, probablemente el comprimido va a terminar ocupando más que el original. ¿Por qué? Porque tiene todo el overhead al inicio de que está guardando el árbol. ¿Entienden? Eso no, bueno, no importa, pero en un archivo medianamente grande sí, digamos, el espacio que ocupa el árbol va a pasar a ser poco relevante. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que voy a tener un registro así para cada uno de los bytes, o mejor dicho, para cada tipo de bytes, o tipo diferente de bytes, que encontré en el archivo original. Que en el caso de cómo come Cocorito eran 11. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a guardar en cada registro? El byte. ¿Sí? ¿Está bien? El byte. La cantidad de bits que componen su código, creo que la O era 01, me parece, ¿no? Entonces, acá el ASCII de la O. Acá un 2. ¿Por qué? Porque era 01, la longitud del código era 2.
Y acá, bueno, 2 bytes, el 0 y el 1. ¿Está bien? La M, ¿cómo se codificaba la M? No me acuerdo, creo que era 000, ¿puede ser? Pongamos, habría que ir a la tabla y verlo. Bueno, pongamos que sí. El ASCII de la M, un 3, porque 000 son 3. Y acá 3 bytes, 0, o sea, 3 caracteres, el 0, el 0 y el 0. Insisto, no está optimizado, pero no importa, lo que interesa acá es poder implementar el algoritmo fácil, de modo razonablemente fácil. ¿Sí? Bueno, y así T veces, digamos, tantas veces como diferentes bytes haya habido en el archivo. Luego, o sea, acá, ¿no? Luego, 8 bits, o sea, un long de Java, un long, 8 bits que contienen ¿qué? Bueno, la longitud del archivo original. 8 bits que contienen la longitud del archivo original. Y finalmente sí, todos los bits con los que vuelvo a codificar, pero de modo más corto, a todos los caracteres, a todos los bytes. ¿Se entiende? Es interesante, digamos. ¿Sí? Bueno, perfecto.